¿De qué hablamos hoy en educación? Pues hoy quería hablar de las inteligencias múltiples. Me gusta ese tema. Sí, creo que es importante. Además, creo que es importante porque está relacionado con la diversidad y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, política, ideológica, etcétera. Creo que es interesante hablar un poquito de la diversidad y del valor que tiene, ¿no? Que seamos todos diferentes, todos y todas. Bien. Bueno, la primera pregunta de un periodista siempre es el qué. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Pues las inteligencias múltiples surgen como respuesta a una teoría que había anterior que relacionaba la inteligencia con el coeficiente intelectual. Esto antes era, este niño tiene un coeficiente intelectual de 100 y es una bestia, pero Totalmente. Con el tiempo se ha demostrado que el coeficiente intelectual, el CI, no... Pues no sé si sabes cuándo se hizo eso, quién lo inventó y cuándo. Estoy pillado, explícamelo, claro. Sí. Pues lo inventó un francés, Binet, y en 1902. Anda. Y lo que pretendía es intentar averiguar si se iba a tener éxito o no en la escuela. Como una predicción, ¿no? Y bueno, las mediciones no son malas, pero sí lo son el uso que se hace de ellas. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Pues ocurría que a veces pues, se le daba demasiado valor al resultado. En los coeficientes, en los test de inteligencia, de coeficiente intelectual, estaban basados en dos capacidades, la matemática y la lingüística, básicamente, ¿no? Entonces, según el resultado, pues se le podía decir a una persona si valía o no valía para estudiar, si era o no era inteligente, pero claro, con el sentido de la escuela siempre. Sí. ¿Y eso qué podía producir? Pues lo que se llama en psicología y en pedagogía se reconoce como efecto Pigmalión. Ajá. El efecto de las expectativas. Exactamente. ¿Has visto? Las expectativas, ahí ya no te pillé, ¿no? En fin, ahí... El efecto Pigmalión lo que nos dice es que si tú le dices a alguien que puede hacer algo, acaba pudiendo hacerlo en muchas ocasiones, y todo lo contrario, que es lo malo. Estamos intentándolo con Nanay, eso. Sí. Este año hemos dicho, Nanay va a aprender inglés, efecto Pigmalión, y ella se lo está creyendo, ¿verdad? Sí, estoy aprendiendo mucho. Sí, increíble. Inglés, sí, totalmente. Bueno, estoy aprendiendo mucho, inglés también. Oye, tenemos por ahí algún recorte de prensa que habla de los rankings educativos y que habla de este tema, vamos, en definitiva. Claro, porque yo lo quería traer con la idea de lo que estaba comentando sobre que las mediciones están bien, pero no son concluyentes. Depende del uso que se dé. Claro. Los estudios de coeficiente intelectual, lo que ocurría en muchas ocasiones es que al analizarlo se daban cuenta que dependía del momento en el que se realizaba, de la atención que quería o la motivación que tenía el alumnado al realizarlo, pues cambiaba incluso la madurez. Porque las neurociencias ya nos cuentan que nuestros cerebros son plásticos y existe una cosa que se llaman podas neuronales. Las cosas que no utilizamos, nuestro cerebro las reutiliza para otra cosa. ¿Para qué? Claro. Entonces, depende, los coeficientes te daban en un momento determinado de tu vida lo que tú tenías desarrollado en ese momento, pero si hacías un poco después podía variar, de hecho varía. Hay una investigadora londinense que tiene un estudio sobre eso, sobre cómo en los adolescentes se daban diferentes situaciones de coeficientes. Vamos, que te hacen un test de inteligencia hoy, a esta hora, y a lo mejor dentro de 6 meses pues no das lo mismo. Exactamente. Mira, aquí tenemos una pregunta que al final es de lo que trata todo esto. ¿Influye el coeficiente intelectual en la inteligencia de nuestros hijos? ¿Y la respuesta? Esa es la respuesta. Bueno, yo creo que más o menos lo he intentado que quede así claro, ¿no? Que no influye, no influye. Es una característica más, no es nada más. No hay que darle más valor. En el año 1980... 83, un poquito ya después, ya teníamos Constitución, pues Howard Gardner, que es un profesor de Harvard, empezó a hablar de este término, de inteligencias múltiples. Él empezó a referir que la inteligencia no podía ser solamente esas dos áreas, puesto que el éxito en la vida no está relacionado solamente con tener esas capacidades, sino existen otras capacidades también. Y que no tienen por qué rebajarse. Bueno, él distingue entre inteligencia y talento y dice que no tienen por qué rebajarse a talento, porque
nadie negaría que Beethoven fue un genio, claro, pero en cambio no era capaz de tener relaciones sociales muy fluidas. Este fin de semana un amigo hablábamos de inteligencias múltiples y me contaba, dice, un compañero mío en un teleco, un tipo con una cabeza espectacular, el número 1 de la empresa, pero incapaz de empatizar con el resto de sus compañeros, una persona completamente asocial casi, digamos, ¿no? Muy inteligente, con un coeficiente intelectual disparatado, pero sin embargo incapaz de porque tener es inteligente en un área, Eso a lo mejor lógica matemática, que es una de las inteligencias que señala Howard Gardner, pero existen otras, como por ejemplo, lingüística. Esa es la que tenemos que ponernos las pilas, Nanay. Lingüística, no por lo del inglés, digo. Sí, bueno. Musical. Vamos a intentarlo. Musical. Espacial. Ahí yo no soy bueno, ¿has visto? Bueno, cada uno... Y esto también va a condicionar a cómo aprendemos, ¿eh? Y por eso es interesante tenerla presente, esta teoría, a la hora de diseñar estrategias en el aula y en la escuela para los compañeros o compañeras que nos estén viendo, ¿no? Que es interesante tener en cuenta que como no todos ni todas aprendemos igual, no hay dos personas iguales, claro. Eso ya está bastante asentado científicamente, pues dar posibilidades de aprendizaje de diferentes maneras, explicando las mismas cosas o intentando desarrollar los mismos aprendizajes. Claro. A través de la música, a través de... Inteligencia musical, inteligencia cinético-corporal. 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 Con la coordinación de movimientos, ¿no? Vosotros, vale. Ahí estaba Nanay bailando estupendamente. No, Nanay buena, en esa muy bien. Y yo a lo mejor pues no tengo esa habilidad. Cinético-corporal, espectacular. Ahí das un coeficiente brutal. Claro. Muy bien, Nanay. Claro. Total. Perfecto, ¿no? Y luego estaría la que comentaba, la interpersonal. La capacidad para saber relacionarse con otras personas, la empatía, las habilidades sociales. Y estas personas aprenden por el contacto, un aprendizaje social. Luego la intrapersonal. Estas dos, la intrapersonal y la interpersonal, están relacionadas con unas cosas que hemos estado hablando antes, que era la inteligencia emocional, en otras secciones. Claro. Y tiene que ver con lo emocional, con el sentimiento. Y estas personas aprenden más si se les guía a través de la conexión con la emoción, con identificar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Este tipo de inteligencias se tiene o no se tiene? ¿Se puede aprender? ¿Se pueden, digamos, que potenciar a través de la enseñanza? Pues mira, Howard Gardner dice que tiene dos factores. Uno es la genética y el otro el esfuerzo. Entonces tú como que naces con unas capacidades, pero luego tienes que desarrollarlas. Además, como decía antes, lo de las podas neuronales, lo que no se utiliza se desecha. Y entonces se potencia aquello que sí se utiliza. Es una combinación. De hecho, creo que él dice que para tener éxito en la vida tienes que buscarte buenos abuelos y mucho esfuerzo. Y dice que como los abuelos no los podemos elegir, solo te queda una cosa, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Es que, además me parece curioso porque él hace la relación entre que la cultura occidental se fija mucho en las mediciones, en la intelectualidad, en lo que tienes. En cambio, la cultura asiática se fija más en la cultura del esfuerzo, da igual lo que tengas. Es lo que trabajes, lo que acaba haciéndote ser algo. Vale, entonces, yo me quedo con que todos somos diferentes. Totalmente. Atención a la diversidad. Exactamente. Y todo ese tipo de inteligencias múltiples, que no hace falta ser el number one de coeficiente intelectual para tener éxito en la vida, ¿no? Que muchas veces hay otras inteligencias en las que tú eres bueno y dices, trabaja ahí, ¿no? Y hay que tener cuidado en cuanto a las familias y también en la escuela, en los dos casos. Con ese efecto Pigmalión, nuestros hijos, nuestras hijas. Hay que reforzar lo positivo, las fortalezas, porque todos y todas tienen algún talento y no centrarse en lo que no se le da bien, porque todo no se nos puede dar bien. Algo se nos da bien y eso es lo que hay que fomentar y potenciar. Correcto. Qué bueno, qué de cosas aprendemos. Yo es que estoy encantado siempre que vienes, Patricia, y me quedo con un montón de cosas como padre que soy. A mí me encanta porque veo lo que ha cambiado la educación